Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. Hoy estaremos conversando sobre el proceso que habrá de realizar el Instituto Nacional Electoral para aplicar la fórmula constitucional de asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional. Para hablar de este proceso nos acompaña hoy el consejero Uki Vespadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, consejero, ¿cómo está? Qué placer tenerlo hoy en Democracia en la Mesa. Y pues más que un programa, hoy me atrevería a invitarlo a que nos dé un curso intensivo, porque hay muchas lagunas, la verdad, son términos que estamos familiarizados y todos empapados después del 2 de junio a estar todos atentos a los resultados, pero operativamente hay muchas dudas al respecto. Así es que creo que va a ser un interesante tema para ir aclarando punto por punto. Y comencemos desde el principio. ¿Qué es la representación proporcional como tal? Bueno, la representación proporcional es un sistema de elección de representantes parlamentarios, en nuestro caso diputados y senadores, en la cual el número de la proporción de diputados o senadores que un partido político tiene en la Cámara correspondiente es igual a su proporción de votos. Esto es, en principio, como regla general. En su aplicación en México, esto tiene distintas modalidades. La primera de ellas es que nosotros no solamente elegimos diputados por representación proporcional, sino también por mayoría relativa. En México se eligen 300 diputados por representación por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Mayoría relativa es el más tradicional de los sistemas, es decir, el país se divide en distritos, en los distintos distritos se postulan candidatos, el que gana, ganó y se va a la Cámara y el que pierde, pues se regresa a su casa. La representación proporcional no. En la representación proporcional las candidaturas se establecen por listas. En el caso de México son 5 listas de 40 en 5 regiones del país. Y estos se distribuyen en proporción al número de votos. Esto es, en principio, si un partido tiene el 10% de los votos, le tocarán 4 diputados de la lista. Si tiene el 15%, le tocarán 6, y así sucesivamente en cada una de las 5 listas de representación proporcional. En nuestro país, estas dos vías son vías independientes de elección, así lo marca la Constitución. Es decir, se elige en los 300 distritos, la persona que gana queda como legislador, y los 200 de representación proporcional en función de la proporción del total de votos, y también se asignan. Son vías independientes. Esto es una diferencia con otros sistemas electorales, donde, por ejemplo, lo que se busca es que la proporcionalidad general de las cámaras refleje la proporción de votos, en cuyo caso estas vías están vinculadas. Es decir, si un partido tiene, digamos, el 20% de los votos y por la vía de la mayoría relativa obtiene el 12% de la Cámara, con la representación proporcional se le asignan diputados hasta completar ese 20%. Ese sería el sistema, por ejemplo, en Alemania, que es de donde originalmente se toman los elementos centrales de nuestro sistema. Estoy hablando de 1977, con vistas a la elección de 1979. Entonces, otra vez, en México no están vinculadas las dos vías de elección, sino que son dos vías que se eligen por separado. De esta manera, un partido gana lo que gane por la vía de la mayoría relativa, y esas son las diputaciones que tendrá por mayoría relativa en la Cámara, y paralelamente, dependiendo de su proporción de votos, le corresponderá una proporción semejante de los 200 diputados de representación proporcional. Esto es, si un partido tiene, por decir algo, el 20% de los votos, con eso ganó 50 diputados de mayoría relativa, tendrá 50 diputados de mayoría relativa y el 20% de los 200 diputados de representación proporcional, o sea, 40. Como fórmula elemental, podemos asumir que un partido político en México dispondrá de 2 diputados de representación proporcional por cada punto porcentual de votación.
porque es una vía independiente, no depende de cuántos eligieron por mayoría relativa, sino que es una vía independiente. Si un partido tiene el 7% de votación, en principio le corresponderán 14 diputados. Esto tiene particularidades que tienen que ver con que... Eso justamente le iba a preguntar, ¿qué beneficio tendría específicamente que exista tanto la mayoría relativa como la representación proporcional? ¿Qué beneficios sobre cada uno? A ver, o ventajas, yo creo que como lo plantea usted. Me parece que en el actual momento del país y desde hace ya varias décadas, el principio más representativo y en consecuencia más democrático es el de la representación proporcional. Claro, porque es como escuchar lo que clama, o sea, lo que realmente está votando la gente. O sea, efectivamente, lo que votan todos. Lo que votan todos. En la representación proporcional, todos los que votamos, con la salvedad de que un partido para acceder a la representación proporcional tiene que tener al menos el 3% de los votos, eso es una particularidad. Pero digamos que en principio la representación proporcional permite que todos los que votamos tengamos una representación en la Cámara, independientemente de si en nuestro distrito estuvimos en mayoría o en minoría. Es decir, es en ese sentido un mecanismo sumamente incluyente. No hay ganadores y perdedores, sino que cada partido tiene una representación parlamentaria proporcional a su número de votos, lo cual garantiza el derecho de las ciudadanas y ciudadanos. Es decir, si somos el 8% de la población, debemos tener un 8% de los diputados de representación proporcional ahí. Esto no ocurre en la mayoría relativa. En la mayoría relativa, si un candidato gana con el 35% o con el 80%, da lo mismo. Gana esa candidatura, ese candidato o candidato quedan como diputados y los demás candidatos no participan. ¿Eso qué quiere decir? Que los ciudadanos que votan por un candidato ganador en su distrito tienen representación a través de la mayoría relativa, pero los que pierden no tienen representación a través de la mayoría relativa. Este es un mecanismo que es heredado de los tiempos en que había un partido dominante que tenía una presencia territorial en todo el país y que en términos generales ganaba la inmensa mayoría de las elecciones de mayoría relativa. Esto hace que históricamente en México, esto no es una regla general de la representación proporcional, la representación proporcional haya sido vista como un espacio para la representación de las minorías. Correcto. Pero el principio de representación proporcional no se trata de eso. No. El principio de representación proporcional se trata de la proporcionalidad. Si una corriente política social tiene un 15% de los votos para un partido político, deberá tener un 15% de los diputados de representación proporcional. Digamos que esto fluctúa y esto obedece a terminar de hacer el conteo para realmente acceder a este resultado que, por un lado, están los de mayoría relativa, que ya están esos destinados de acuerdo a cómo fueron votados, pero lo demás se va viendo conforme sea ya después los porcentajes. Para poder distribuirse necesita saber cuál es el porcentaje definitivo, y esto ocurre después de que el tribunal ha revisado las distintas impugnaciones. Y ahí es donde hay ciertas, que la gente, si no entendemos bien, puede haber como cierto resquemoro, como ¿por qué entonces están cambiando? O sea, se malinterpreta, puede ser. No, a ver, tiene esto algunas complejidades. El que no sea un sistema solamente de representación proporcional impone condiciones. Bueno, correcto. La primera tiene que ver con esta barrera, es decir, si un partido tiene menos del 3%, no tiene acceso a la Cámara de Diputados, es decir, en un sistema de representación directa, un 3% representaría 6 diputados de los 200, pero acá es lo que se llama técnicamente la barrera electoral. Es decir, la decisión de la soberanía nacional del constituyente ha sido que para que una fuerza política tenga derecho a tener representación en la Cámara, tiene que tener al menos el 3% de respaldo de los electores. El otro elemento que resulta crítico es que, siendo dos vías independientes de distribución, la Constitución establece una excepción a esto y nos dice, si entre las dos vías de elección un partido político llega a tener por encima de un 8% de más en la representación, es decir, un partido tiene el 30% de los votos, pero entre los diputados de mayoría relativa y los diputados de representación proporcional,
le corresponderían 200 diputados, que son el 40% de la Cámara. La Constitución dice eso no se puede. No se puede. Lo más que puedes tener por encima de tu porcentaje tope. es un tope. Es del 8%. Correcto. Es decir, son dos vías independientes, con la excepción de que si un partido se sobrerepresentara, es decir, su representación parlamentaria fuera superior a su número de votos en más de un 8%, no puede recibir más diputaciones de representación proporcional por encima del 8%. Esto ya pone las cosas mucho más en perspectiva. Consejero, tenemos que hacer una breve pausa, pero está por demás interesante. Hay mucho más que quiero preguntarle, pero no se muevan de donde están. Volvemos enseguida. Estamos en Democracia en la Mesa. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate y denuncia. ¡Contamos todas! Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico Y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo. Con mi INE, Participo. INE. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Democracia en la Mesa. El día de hoy, platicando un tema por demás interesante, representación proporcional y mayoría relativa, con el consejero Uki Espadas. Qué gusto, qué placer tenerte hoy con nosotros. Uki, hablábamos de estas cuestiones para poder delimitar cuándo es que aplica y exactamente cómo ir explicando más a profundidad cómo obedece cuando se establece la mayoría relativa. Ya hablabas de cuando un partido no llega al 3%, se descarta y no puede presentarlo, ninguna representación, por decirlo. Por supuesto, también la parte de la fórmula constitucional, que creo que en esto nos quedamos y sería bueno retomar. A ver, la fórmula constitucional de distribución de los plurinominales, es decir, eliminados los partidos que no tuvieran el 3%, o, por ejemplo, los votos de personas por candidatos independientes. Cuando uno vota por un candidato independiente, uno vota solo en la vía de la mayoría relativa, no vota por representación proporcional. Pero bueno, digamos, esto nos genera del 100% de personas que votaron, se eliminan los que anularon su voto, los que votaron por independientes, los partidos que no alcanzaron el 3%, y queda un cierto número de votos. Ahí, fundamentalmente, la fórmula legal y aritmética es un poco más complicada, pero para términos de entendimiento general, ahí lo que se hace es aplicar una regla de 3. Voy a distribuir 200 diputados entre el 94% de los votos, que querrán decir para esta elección aproximadamente 55 millones de votos van a contar para la representación proporcional. Entonces, bueno, hago regla de 3. 200 diputados los voy a distribuir entre 55 millones, lo cual quiere decir que si un partido sacó 3 millones, le tocará tanto. Si un partido sacó 5.5 millones, que es el 10%, pues le tocarán 20 diputados, y así con cada partido político. Otra vez, son vías independientes, a cada partido se le asigna de estos 200 de acuerdo con su votación, a excepción de que alguno de ellos alcanzara la sobrerepresentación del 8%. Entonces, los faltantes que le corresponderían por regla de 3, pues no se le asignarían, sino que se redistribuirían entre los restantes partidos políticos que no tienen una representación de este tamaño. Esto significa que en términos generales, con pequeñas particularidades que son estas que hemos descrito, la gente puede saber que si el partido por el que votó tiene un porcentaje X de votación, tendencialmente tendrá 2X de diputados de representación proporcional. Tuvimos el 12% de votos, nos tocarán 24 diputados de representación proporcional, con las aproximaciones que se generan por este asunto de
los partidos que no alcanzan la votación y de la posible redistribución de diputados que no se le asignaran a un partido que está excesivamente sobrerepresentado, en cuyo caso, pues a lo mejor en lugar de que este partido le tocaran los 24 exactamente que le corresponderían en proporcionalidad, a lo mejor le tocarían 25, 26 si un partido alcanza ese tope. Pero básicamente la representación proporcional, en términos de la distribución de los diputados, no tiene grandes misterios. Es decir, tuvimos tal volumen de votación. Sí, es una cuestión matemática. Regla de 3. Regla de 3. Y esto aplica a Cámara Alta y Cámara Baja. Esto es en ambas. En la Cámara Alta no hay el tope del 8%. Ahí son dos vías totalmente independientes, de forma tal que la lista nacional de 32 senadores, esa se distribuye directamente en proporción al número de votos sin ninguna consideración adicional, salvo el que para acceder a ella hay que haber obtenido el 3% de la votación. Ok. En caso de no llegar al 3% un partido, que es lo que ocurrió en esta ocasión, desaparece y no hay representación. Hay dos escenarios. Puede ser que un partido no alcance el 3% en la elección de diputados, pero por ejemplo sí lo alcance en la elección de presidencia de la República. Pienso en el PRT en 1982. ¿Fue en el 82? No, fue en el 88. Con Rosario Ibarra de Piedra como candidata, el PRT alcanzó el 1.6, en ese entonces la barrera era del 1.5 en la elección de presidencia, consecuentemente conservó el registro, pero no alcanzó el 1.5%, que era la barrera para acceder a la Cámara, y en consecuencia no tuvo ningún diputado. Ok. ¿Y cómo es que se realiza la asignación? O sea, ¿qué criterios aplica el INE al momento de realizar esta asignación de representación? No, pues no hay mayor. Cada partido postuló. A ver, tiene sus complejidades en el sentido de que esto se tiene que... A nivel nacional se decide por proporción directa, regla de 3, el número de diputados que le corresponde a cada partido, y luego con otra fórmula equivalente se decide cuántos de cada lista de las 5 listas regionales de 40 diputados, porque no están los 200 en una sola lista, sino que son 5 listas de 40. Entonces, dependiendo de la votación que cada partido haya obtenido en cada una de las 5 circunscripciones, cuántos de las 40 diputaciones le corresponderán de esa lista. El tope del 8% de sobrerepresentación se considera a nivel nacional, no en cada lista. ¿Siempre ha sido así? ¿Cuándo se definieron estos criterios? No, bueno, esto ha sido así desde la elección de 1988. En las elecciones de 1979, 82 y 85, la composición de la Cámara era distinta. Eran solamente 100 diputados de representación proporcional, y estos diputados no eran accesibles para el partido que obtuviera 60 triunfos de mayoría relativa o más. En la práctica, ¿qué quería decir esto? Que el PRI no accedía a los 100 diputados de representación proporcional, sino que esos se distribuían solamente entre la oposición. Estamos hablando de un tiempo en el que el PRI ganaba prácticamente todos. Digamos, podía ganar en una elección, pienso en la del 82, 290 de los 300 diputados de mayoría relativa, y los partidos de oposición, en proporción, se distribuían los 100 diputados restantes. Esto cambió con la reforma de 1987, donde se amplió el número de diputados de representación proporcional y paralelamente se abrió para que cualquier partido accediera en proporción a sus votos a la distribución de la representación proporcional. Digamos, el modelo general se estableció en el 87, fue efectivo desde el 88, en el 97, ahí las condiciones eran otras, se establecía que si un partido alcanzaba la mayoría de las constancias de mayoría relativa, pero no alcanzaba la mitad más 1 de la Cámara, se le asignaría por representación proporcional diputados suficientes hasta alcanzar ese porcentaje. Esta cláusula nunca se aplicó. Pero bueno, esto se modifica en 1996 con la reforma para establecer el nuevo candado, es decir, son vías separadas de distribución de diputados, y el único tope, la única vinculación que hay entre las dos es cuando algún partido pueda alcanzar el 8% de sobrerepresentación. Y ahora, estos los diputados y senadores,
senadores plurinominales. Esta es la característica que tú sabes cuando votas por un diputado si va a ser de mayoría. No, a ver, mayoría relativa o uninominal son lo mismo, es decir, y es lo que los nombres nos dicen. Los de mayoría relativa se postulan de uno en uno, son nominados unipersonalmente, son uninominales. Okay. Los de representación proporcional se postulan en listas. Y en consecuencia es una nominación plural, son plurinominales. Ese es el origen del nombre. Okay. No se usa, pero por ejemplo hay candidaturas plurinominales de mayoría relativa. Por ejemplo, en la elección de ayuntamientos, la postulación es plurinominal. Okay. Los ayuntamientos se postulan por planilla, no solo el presidente municipal. Claro. Y se vota por la planilla. Es una postulación Tú sabes que plural. Es un equipo. Pero se gana por mayoría relativa. Es decir, quien tiene la mayoría relativa mete a la planilla completa, y en los ayuntamientos en México hay un segmento adicional que ya se distribuye por representación proporcional. Nos va dando mucha luz en este tema, nos va aclarando muchas de nuestras dudas. Todavía nos resta un bloque más, pero los invito a ver una breve pausa y continuamos. Aquí estamos en Democracia en la Mesa. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo. Con mi INE participo. INE. Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas 45 minutos 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas 33 minutos 23 segundos. Candidatura por el partido Movimiento Ciudadano, 460 horas 15 minutos 57 segundos. Dale clic y conoce más. INE. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos el día de hoy hablando acerca de la mayoría y la representación proporcional con el consejero Uki Vespadas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Democracia en la Mesa. Hablando de la representación proporcional y la mayoría relativa, nos va dando mucha claridad en cuanto al tema. Y ya aterrizando esto, hay un plazo que se debe cumplir y un proceso en base a los resultados electorales. Sí, la ley establece términos para esto. Este año tendremos que hacer la asignación de representación proporcional el 23 de agosto de este año. Para esa fecha, el Tribunal Electoral ya habrá terminado los procesos contenciosos que están teniendo lugar en estos momentos, es decir, donde haya habido nulidades de casillas, cosas de este tipo. Eventualmente la nulidad de un distrito federal, eso es muy raro, casi nunca ocurre. Y todo transcurrió bastante... Sí, yo no creo que haya elementos para una nulidad en un distrito federal, pero a ver, eso es una creencia, no tengo mayor certidumbre al respecto. Pero bueno, lo cierto es que terminado el proceso tendremos ya cifras finales. Cuántas personas votaron en el país y se procederá a las definiciones. Primer asunto, ¿quiénes alcanzaron el 3% de votación? ¿Cuál es la votación que resta? Digamos, todo esto tiene términos legales en los que no abundaré en este momento porque pueden ser, eso sí que pueden ser confusos. Claro. Pero digamos, habrá un saldo de votación útil que es la que a partir de la cual se distribuirá. Entonces diremos, bueno, 55 millones de personas es lo que creo que más o menos ahí estará la cifra. Ronda. Votaron por diputados y senadores y en consecuencia en cada circunscripción toca distribuirlos, de acuerdo con la fórmula, a tantos diputados por cada partido político. Si algún partido topa con el 8% de sobrerepresentación, ¿cuál es el saldo de estos diputados? ¿Cómo se distribuirán en las 5 circunscripciones por partido político? Para decidir de manera definitiva, las 40 candidaturas de cada circunscripción le corresponderán a qué personas que resulten electas en función del volumen de votos que los partidos que los postulan hayan recibido el 2 de junio. Esto es, habiendo concluido el proceso jurisdiccional, el proceso en el tribunal, y realizándose la asignación, sabremos ya cuál será la composición de la Cámara.
como cualquier otro acto del Instituto Nacional Electoral, la asignación de diputados de representación proporcional podrá ser, en caso de que algún partido lo considerara, cuestionada jurídicamente, impugnada ante el tribunal. Pero bueno, la realidad es que rara vez hay cambios, dado los volúmenes de votación que inciden en esto. Bueno, vamos, teóricamente podría ser que el tribunal modificara en algún punto la distribución de diputados hecha por el INE, pero fundamentalmente la tarea del INE concluiría con esta asignación, tanto de diputados como de senadores. Me suelo referirme más a la de diputados porque es una distribución más compleja, porque es en circunscripciones, porque incluye el 8% de sobrerepresentación y eventualmente una redistribución. En la Cámara de Senadores, ahí sí es una regla de 3 directa, sin mayor complicación. A ver, bueno, hay una complicación general a todas estas distribuciones, y es que a la hora de dividir los votos entre el número de curules o escaños que se van a asignar, pues no da cifras exactas, siempre hay fracciones. Claro. Esto es lo que genera que al final de la aplicación de la primera vuelta, lo que se llama el cociente natural, que es la división del número de votos entre los lugares a asignar, haya un número de diputados que no se asignaron y los partidos que tienen, después de haber, por decirlo así, consumido sus votos en las fracciones completas que corresponden a cada diputado, tienen restos de votación, y entonces los diputados o senadores restantes se asignan a quienes tienen el resto mayor de mayor a menor. Sobran 3 diputados, pues le tocará al resto mayor, al segundo resto mayor y al tercer resto mayor, y lo mismo en el procedimiento de senadores. Cuando se vota, me surge una duda, cuando se vota, por ejemplo, si hubiera mayoría por un candidato o por un representante no registrado, ¿se toma en cuenta? A ver, no hay candidaturas no registradas para la vía de la representación proporcional. Todos están previamente. Necesariamente tienen que ser listas registradas. Perfecto. Esa es la razón por la que los candidatos independientes, por las que al votar por un candidato independiente se deja de votar por representación proporcional, porque no hay una lista postulada por un partido de 40 candidatos en esa circunscripción o 32 en el caso del Senado. Uki, en toda tu experiencia y los años que llevas involucrado en esta materia, ¿qué ventajas porque si no estás familiarizado suena como algo muy complejo, pero tiene su intención y la parte de la representatividad, o sea, va más allá de voto por tantos, de solamente dejarlo en mayoría relativa. En tu experiencia, ¿cuáles son estos beneficios, estas ventajas el gran beneficio es que la representación proporcional permite que las distintas corrientes sociales, los distintos grupos de ciudadanos que votan tengan representación. Hay que decir que ahí tenemos un grave problema democrático. Desde 1997 al 2021, no conozco con exactitud aún las cifras del 24, en términos generales, los 300 diputados de mayoría relativa fueron electos con aproximadamente el 40% del total de votos. Es decir, si sumamos la cifra con la que se ganó cada distrito, nos da un 40% del total de votos. Es decir, una minoría del 40% de ciudadanos elige a 300 diputados de mayoría relativa, mientras que el 60% que perdió en sus distritos no elige a ninguno de esos. Adicionalmente, a la hora de la distribución de la representación proporcional, ese 40% que gana en sus distritos elige también a 80 de los 200 diputados, por lo que globalmente una minoría del 40%, estoy hablando de datos concretos entre 1997 y 2021, una minoría del 40% designa a 380 diputados, mientras que una mayoría del 60% designa solamente a 120. Correcto. Esto genera que la relación del peso del voto entre un ciudadano que vota y gana en su distrito y un ciudadano que vota y pierde en su distrito, hay una proporción de casi 4-1. Es decir, la mayoría relativa, que era un método muy funcional en el viejo régimen de partido de Estado, donde este partido tenía la inmensa mayoría de las preferencias electorales y no generaba mayor deformación. En la actualidad, y desde hace más de 25 años, esto genera sistemáticamente una deformación en la representación popular. Así está en la Constitución. Son estas cosas que han quedado así desde el viejo sistema de partido de Estado y no se han modificado.
Pero esto tiene un significado muy específico. Si bien cuando se establecen para la elección del 79 las diputaciones de representación proporcional, estas le daban representación a las minorías, hoy la representación proporcional es la representación de las mayorías. Correcto. En conjunto, elección tras elección, le dan representación aproximadamente al 95% de los electores. Eliminamos los votos nulos fundamentalmente, y dentro de ese 95%, al 55-60% de ciudadanos que pierden en su distrito, en tanto que la mayoría relativa solo le da representación a aproximadamente el 40% de los ciudadanos. Esto me resulta muy importante señalarlo, porque la creencia popular es la inversa. Es al revés, exacto. Y eso no es verdad hace ya muchos años. Muy interesante, y no me queda más que agradecer su tiempo y toda la experiencia que nos ha regalado esta tarde para aclarar un poco más. No sé si queda algo en el tintero, algo más que considere importante que debamos tomar en cuenta en base solo a... decir que a mí me parece muy importante que la ciudadanía conozca esto, conozca la gran importancia que tiene la representación proporcional, y expresar mi aspiración como ciudadano, porque como parte de una autoridad electoral no tenemos más que hacer que obedecer la Constitución, mi aspiración como ciudadano de que a futuro haya reformas constitucionales que hagan que la elección genere una mayor proporcionalidad en lo que los ciudadanos elijamos, de forma tal que, pues como decía la vieja consigna democrática, un ciudadano, un voto, y que el voto de cada persona puesta en la urna tenga el mismo peso a la hora de designar representantes. Así es, que lo vean reflejado en sus gobernantes y en quien tome las decisiones, sea del partido que sea. Pues muchísimas gracias, agradecemos su tiempo y agradecemos también a ustedes el habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos también en todas nuestras redes sociales, donde podrán consultar toda la información relacionada con esta asignación que próximamente habrá de realizar el INE para garantizar la conformación del Congreso de la Unión. Muchísimas gracias, soy Vivian Silverstein. Hasta muy pronto.